Vamos a hacer lectura del Evangelio de Juan en el capítulo número 4. Quiero que leamos los versículos 16 al 26. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 16 al 26. Dice la palabra del Señor. Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: Yo soy el que habla contigo. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra que nos has permitido hacer lectura pública. Y te rogamos, Señor, que sea tu Santo Espíritu guiándonos por cada uno de estos versículos para entenderlos, para comprenderlos y para hallar el beneficio para nuestras almas. Que no hay mejor, Señor, beneficio para nosotros que saber la manera correcta de cómo acercarnos a ti y adorarte. Así es que te rogamos, Padre, que todas nuestras capacidades, que todo nuestro ser esté dispuesto hoy a postrarnos delante de tu enseñanza para conocerte, Padre, para poder saber que Jesucristo es el Señor, que Él es la palabra viva, la cual has mandado para la revelación de tu plan perfecto de salvación. Así es que te damos gracias, Padre, y quedamos a disposición del poder de tu Santo Espíritu. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, ¿podemos tomar asiento? Desde la semana pasada ya hemos iniciado precisamente la enseñanza acerca de esta nueva reunión que el Señor tiene con otra persona. Y en este caso se trata con una mujer samaritana. Recordemos que el Señor va de Judea, quiere ir a Galilea, pero pasa por Samaria y allí se encuentra con una mujer en el pozo de Jacob. Y es allí donde el Señor le expresa que es ella la que tiene necesidad, aunque Él primeramente fue quien preguntó: dame de beber. Pero en últimas fue una manera de introductoria con la cual el Señor quería captar la atención de esta mujer para ofrecerle la verdadera agua que quita la sed del alma. Pero lo que tenemos ahora enfrente, amados hermanos, es como un cambio en la conversación, como un cambio de tema. Y pudiéramos nosotros considerar lo que acabamos de leer. El Señor, de manera audaz, le dice a esta mujer: ve y llama a tu marido. Y ella le dice: no tengo marido. Se trataba de una verdad a medias, ¿verdad? Se trataba de una verdad porque con el hombre con el cual ella vivía no era su esposo.
pero estaba diciendo la verdad, no tengo marido. Pero se quedó ahí como a la espera de no mostrar su condición verdadera de lo que hay en el alma. ¿Y qué había en el alma de esta mujer? Pecado, pecado. Ahora, yo le pregunto, ¿qué hubiese sucedido si es usted a quien el Señor le descubre sus pecados? Piense en esa imagen. Piense que usted no es, que usted está en el lugar de la samaritana y que el Señor le abre su corazón y le expone que usted es un pecador, al igual que yo. ¿Qué hubiese sucedido? ¿Qué hubiese hecho usted? Y piénselo muy bien antes de contestar. ¿Por qué? Le pregunto, ¿usted hubiese caído a los pies de Jesucristo rogándole que le perdone sus pecados? Bueno, lo que va a continuar en esta narración que tenemos acá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, es como esta mujer parece que hace un cambio del tema de conversación. Le hablan de pecado y ella inmediatamente cambia de tema. Parece ser. Y esto, a la hora de la verdad, es un asunto muy común, ¿no le parece? Es un asunto que es muy común en la manera de actuar de las personas cuando son descubiertas en alguna falta, cuando son descubiertas en algún pecado. Usted quisiera, piénselo usted como papá, cuando reprende a uno de sus hijos que ha sido hallado en una mentira o en un acto que no es bueno, usted le pregunta a su hijo, ¿has hecho esto y esto y esto? ¿O dijiste esto? Usted esperaría, como papá, que su hijo le dijera, sí lo hice y lo dije. Pero qué triste sería que uno encontrara una respuesta que fuera, yo no fui, yo no lo dije, fue otro, no fui yo. Siendo que usted como papá sabe que eso sí ocurrió, que él cometió una falta. Pues yo creo que allá hay lugar para la tristeza en el corazón del Padre. Ahora, ¿qué hubiese pensado nuestro Señor Jesucristo si al venir a nuestro encuentro nos dice, ustedes han pecado en esto y en aquello, y nosotros lo negáramos? ¿Hay algo que pudiéramos negar delante de Dios? Absolutamente nada, pero aún así podemos caer en la bajeza de negar lo que hemos hecho. Y parece que esta mujer estaba haciendo un acto similar, estaba cambiando la conversación. Y como les digo, es algo muy natural entre las personas que no han nacido de nuevo, que quieren darle la vuelta a una conversación. ¿Para qué? Para evitar una incomodidad. Una incomodidad. Recuerde que la samaritana, ¿a qué hora iba a sacar agua al pozo de Jacob? Al mediodía, ¿verdad? Ella iba al mediodía a sacar agua, pero eso lo hacía con un propósito. Lo hacía con el propósito de evitar a las mujeres que iban en las horas habituales. ¿Cuáles eran? Iban o en la mañana o en la tarde, cuando el calor del sol no era tan abrasador. Entonces, esta mujer iba a mediodía seguramente con el propósito de no sentirse rechazada, de no sentirse desaprobada, censurada por esas otras mujeres. Pero ahora estaba delante del Señor. Ella pensó llegar al pozo y no encontrar a nadie, pero se encontró con el que conoce los corazones. ¿Se podía esconder esta mujer? Imposible, ¿verdad? Se encontró con aquel que la iba a confrontar, con el Señor, con el Creador, con el Verbo encarnado. Pero, como ella no lo conocía, y eso es lo que pasa, porque si no conocemos a Jesucristo, pues lo tratamos como cualquier otra cosa, ¿sí? Sin respeto, lo tratamos como si fuera un hombre, como si fuera un profeta más, como si fuera un maestro. De igual manera, ella vio a un hombre allí sentado. No vio a Dios.
Entonces, en su desconocimiento, pues, qué mejor que buscar la manera de escapar de su situación. Ella quiso escapar, pero no pudo. Y aún así, ella continuó con su estrategia evasiva. ¿Qué hizo esta mujer? Bueno, ella cambió el tema de su pecado y de la necesidad del agua viva que el Señor le había ofrecido, de esa agua viva que puede quitar la sed del alma. Y lo cambió por un asunto que era común para los judíos y para los samaritanos. Es como si la mujer hubiese dicho, no, ¿sabes qué, maestro? ¿Sabes qué, Señor? ¿Sabes qué, Jesús? Hablemos de otra cosa. Hablemos de adoración, ¿sí? Hablemos de la adoración, ¿sí? Nosotros los samaritanos adoramos de una manera, ustedes los judíos adoran de otra manera. Hablemos de eso, que eso sí me parece muy interesante. Pero sin darse cuenta, esta mujer entró en un asunto que, en lugar de evadir su situación, la estaba dejando cada vez más expuesta a su necesidad de ser salvada por Jesús. ¿Por qué? Porque hablar de adoración tiene que ver con salvación. Usted no puede desligarlo uno de lo otro. Así es que en la esa maniobra evasiva que hace la mujer, le resultó en una mayor exposición de su condición delante del Señor. Piense, además de la incredulidad, los pecadores necesitados tienen una característica que siempre se va a hacer visible, y es el desconocimiento de la verdad. Y esta mujer nos va a presentar eso, que ella desconoce la verdad, que ella está en ignorancia. Un pecador no redimido podrá llegar a tener verdades a medias, ¿sí? Creer verdades a medias, o incluso puede tener verdades que no entiende, pero lo común es que muestran ciertos grados de gran ignorancia. Ignorancia. El que está muerto en sus pecados es ignorante. ¿Ignorante de qué? De las cosas de Dios. ¿Qué es lo que no saben estos pecadores? ¿Qué es lo que desconocen todos aquellos que se pueden identificar con la mujer samaritana? Bueno, sencillamente lo que desconocen es la verdad de Dios. La verdad de Dios, la cual ha sido revelada, ¿para qué? Para la gloria de Dios y para la salvación de los hombres. Quítate la gorra. El desconocimiento de la salvación se hace notorio en ignorar también la adoración verdadera. Allí se hace manifiesto que ignoran qué es la verdad. Y por eso es que el primer punto que yo quiero resaltar de mi sermón es la ignorancia de un adorador falso. La ignorancia de un adorador falso. ¿Por qué este título? Bueno, porque la mujer dice ser una adoradora. Tal cual como lo acabamos de leer. Nosotros los samaritanos adoramos acá en Samaria. Y ustedes los judíos dicen que se debe adorar, ¿en dónde? Allá en Jerusalén. Ella está diciendo que es una adoradora. Además, ella quiere distinguir en Jesús un asunto en particular. Ella ve en Jesús a un profeta. Entonces, pareciera que ella tiene cierto grado de conocimiento. Ella distingue en Jesús el oficio de profeta. Y aunque su lenguaje puede hacerle pasar como una conocedora de la religión, está completamente equivocada. Está equivocada. Ni Cristo, óigame bien, ni Cristo es un profeta como cualquier otro, y tampoco su adoración, la adoración de la samaritana, es la verdadera. Lo cree, ella cree estar en lo correcto, pero está equivocada. Ahora, y aunque ella, fíjese que sin ser judía, ¿sí? Sin ser judía, también los samaritanos tenían su religión. Hermanos, ¿cuántas religiones hoy se levantan en el mundo? Son miles los cultos, los credos, que creen en algo, dicen que algo es Dios,
Aún desde nuestras raíces indígenas se adora a la tierra, se adora al sol, se adora a la creación, cosa que la Escritura ya ha condenado. Adoraron a la creación y no al Creador, ¿cierto? Ahora, ¿qué significa? Que dentro de los hombres, todos los hombres, hay un rasgo de religión. Quieren creer en algo, pero no significa que su creencia sea verdadera. Claro que ellos, fíjense que los samaritanos, ellos no reconocían a los profetas posteriores a Moisés. Ellos no reconocían a los profetas posteriores a Moisés. Para ellos, Moisés, él era su principal profeta. Él era el mensajero de Dios. Y tenían al monte Gerizim como el lugar de adoración y culto. Allí se centraba la religión de los samaritanos. Y es allí donde los versículos 19 y 20, ¿sí?, son la respuesta que la mujer tiene frente a las acciones escudriñadoras del Señor. Y ahí es donde vemos una maniobra evasiva. Mire, el Señor le había dicho, no estás casada con el hombre con quien vives, ¿sí? No estás casada con la mujer, con el hombre con quien vives. Y a esto la mujer le responde, me parece que tú eres profeta. Puede ser que esa respuesta sea evasiva, ¿cierto? Puede ser. O también pudo suceder que esa respuesta haya sido sincera al verse descubierta. Decir, este hombre sabe más que cualquier otra persona, no es un hombre común, puede ser un profeta. Bueno, pero lo que sí es cierto es que se trataba de una verdad a medias, como les dije en un principio. Y es tal cual como lo hizo Nicodemo en la reunión que tuvo el Señor con él, ¿sí? ¿Por qué? Porque en aquella noche que Nicodemo va a buscar al Señor, ¿qué es lo que le dice Nicodemo? Le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Él tenía una distinción, veía a Jesús como alguien especial, no como alguien común, lo veía como un maestro de Israel. Y es exactamente, hermanos, lo que hace la mujer samaritana. Le dice, me parece que eres profeta. ¿Qué están haciendo este par de personas? ¿Qué los pone en común? ¿Cuál es la base en la cual ellos dos se asientan, tanto Nicodemo como la samaritana? Miren, hermanos, es exactamente la misma ignorancia vestida de conocimiento religioso. Hermanos, que uno conozca teología no lo hace estar en la verdad, porque la teología del hombre puede estar errada, puede estar equivocada si no se sienta en la verdad. Estos dos personajes, Nicodemo y la samaritana, estaban vestidos, estaban disfrazados con un conocimiento religioso. Podemos decir que la mujer samaritana en algo mejoró su relacionamiento con Jesús. Porque recuerde que previo a estas palabras de considerarlo como profeta, la mujer había menospreciado al Señor Jesucristo. Ella le había dicho que, bueno, Jesús, es que tú te crees alguien mayor que nuestro padre Jacob. Porque claro, el Señor le había ofrecido agua viva. Y esta mujer le dice, bueno, pero esto sí ya como que se sale de los cabellos. Parece ser que tú te crees más importante que nuestro padre Jacob. Pero ahora ella suaviza la situación y parece que le sube precisamente al grado de profeta. Pero, meramente como un hombre que tiene esa capacidad de conocer su vida de la manera que los profetas podían discernir la vida de otros. Así fue Natán el profeta como vio, obviamente por revelación divina, el pecado de David. Descubre el pecado de David. Profeta Natán. Pero ahora esta mujer parece ser que distingue
ese carácter especial en Jesucristo de haberle escudriñado su corazón y haberle revelado la verdad, y le llama profeta. Ahora, pero si los samaritanos solo consideraban como verdad el Pentateuco, como se los decía hace 8 días, que esa era su verdad, los primeros 5 libros de la Biblia, ¿sí? Y en eso se apartaron de los judíos, solamente el Pentateuco era considerado como la verdad para ellos. Entonces los profetas que vinieron después y que escribieron la voluntad del Espíritu Santo, la revelación de Dios, ellos no fueron estimados por los samaritanos. Los samaritanos creían que los profetas del Antiguo Testamento, esos hombres, habían desviado al pueblo judío de la verdadera adoración. Ellos dijeron, fueron esos, fue Jeremías, Isaías, etcétera, quienes desviaron al pueblo judío a que no adoren en Gerizim. Estaban así de desvirtuados de la verdad. Hermanos, si esto fue así con los grandes profetas de Dios, que no lo reconocieron, ¿cómo pudieran ellos reconocer al Mesías prometido? Muy difícil, ¿verdad? Estaban endurecidos realmente. ¿Por qué? Porque no estaban sentados en la verdad. Y esta mujer, aún, como ven, no comprendía quién era el que le hablaba. Ella todavía pensaba que era un extranjero. Y como ven, por lo menos ya dice, cuando menos parece ser que eres un profeta. Pero aún no sabía quién era el que estaba allí dispuesto a darle de beber agua viva. Ella no se daba cuenta que Jesús era, sí, el profeta, pero el profeta de Dios que vino a traer la revelación de Dios mismo para que fuera dada a los hombres para la salvación de sus almas. Hasta allá no había llegado su entendimiento. Su ignorancia la alejaba de la verdad. La alejaba de la verdad. Y asimismo, la salvación estaba siendo alejada de ella. Porque si ignoraba al Salvador, pues ¿qué salvación iba ella a recibir? De igual manera, si desconocía al Salvador, desconocía también la manera de acercarse a Dios. Es decir, desconocía la verdadera adoración. Esta mujer ni siquiera reconocía al Mesías, pues cualquiera que fuera su adoración, entonces estaría completamente desvirtuada. Sería una adoración falsa, sería una adoración que no es la que ha mandado Dios. Piense, si una persona desconoce al sujeto de adoración, pues todo lo que se haga alrededor es falso. Es falso. Y piénselo, muchas religiones se levantan hoy diciendo Dios por aquí, Dios por allá, incluso usan el nombre de Jesús de aquí para allá. Pero si no distinguen quién es ese Dios, si es el verdadero Dios, si es el real, el del cual habla la Biblia, todo lo que sea circundante a acercarse a ese Dios va a ser falso. Y es allí donde usted le va a prender una vela, en donde usted se va a lacerar, a dar látigo, en donde usted va a vender todas sus posesiones, en donde usted va a abandonar a su familia. ¿Por qué? Porque tiene un desconocimiento del sujeto de la adoración y todo lo que esté allí alrededor para acercarse a eso o a ese ser al cual le llama Dios, pues va a estar desvirtuado, va a ser falso. ¿Cómo era la adoración samaritana? Bueno, desde que la nación de Israel se dividió en 2 reinos, el reino del norte fue llevado por su rey Jeroboam a tener un culto idolátrico. Fue inmediatamente. Es decir, llevó al pueblo a que adoraran dioses falsos.
Y según el primer libro de Reyes, allá en el capítulo 12, verso 25, sencillamente tome la cita, primer libro de Reyes, 12, 25, Jeroboam, por miedo, óigame bien, por miedo a que su pueblo, los del norte, siguieran bajando a Jerusalén, y digo bajando en el sentido geográfico, porque estaban en el norte, descienden al sur, ¿sí? Por miedo a que fueran a adorar a Jerusalén, a rendir adoración a Dios, este Jeroboam hizo inmediatamente 2 becerros de oro. 2 becerros de oro, y los distribuyó en el reino del norte para que el pueblo fuera y adorara. Y les dijo: he aquí los dioses que los sacaron de la esclavitud de Egipto, a ellos han de adorar. Y así evitó que ese pueblo descendiera a Jerusalén, para evitar una pérdida masiva de seguidores. Pero las cosas no mejoraron cuando se mezclaron los judíos con los gentiles. Recuerden ya que les había hablado también hace 8 días cómo en el momento en que el reino del norte fue deportado, ¿sí? Los sirios vienen, invaden la tierra, se llevan a una gran población de los judíos de allá del norte, pero nuevamente mandan de su pueblo pagano personas a que habiten esas tierras. Entonces, en esa mezcla de judíos con gentiles se originó lo que se conoce como un sincretismo, una mezcla. Se hizo notoria en toda esa tierra del norte, en Samaria. Se mezclaron allí elementos de la fe judía con prácticas paganas de los asirios. Y esto quedó registrado en las páginas de la Biblia con las siguientes palabras. Quiero que lo busque allí en el segundo libro de Reyes, capítulo 17, versos 32 y 33. Segundo libro de Reyes, capítulo 17. Versos 32 y 33. Mire la condición de este pueblo del norte. Temían a Jehová. Miren, tenían temor de Dios. E hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos. Esto es significativo, los lugares altos. ¿Por qué? Porque los lugares altos eran dispuestos por los paganos para rendir cultos a sus deidades. Allí ya se mezclaron las cosas. Tenían temor a Dios, pero también levantaron sacerdotes para que ofrecieran en esos lugares altos. Y dice que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Así era la adoración de los samaritanos. Una mezcla. El culto pagano tenía como costumbre, como les digo, adorar en esos lugares altos. ¿Cuáles eran los lugares altos? Las colinas, las montañas, etc. Así es que los samaritanos, con el paso del tiempo, en su mezcla de religión, de cultura, de raza, por tradición, ellos tomaron ese monte llamado Gerizim para adorar a Jehová. Mezclaron las cosas. En esa mezcla de religiones, la samaritana nuevamente apela a ser descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, cuando ella dice: nuestros padres adoraron en este monte. ¿Qué estaba haciendo ella? Quería legitimizar, ¿sí? Darle algo de verdad, de sustento de por qué ellos adoraban en Gerizim. E invoca el nombre de los padres, ¿sí? De los patriarcas. Y esto refiriéndose, lo hablamos la semana pasada, cuando Abraham y Jacob, en su momento, ellos hicieron un altar para Dios allí. Cuando sale
Abraham, de su tierra pagana, de Ur de los Caldeos, al primer lugar que llega a Canaán, sí, es por allá. Y es allá donde él levanta un altar para el Señor. Y más adelante, cuando Jacob compra esa tierra y cava un pozo, ese pozo de Jacob, Jacob hace lo mismo, levanta un altar para adorar a Dios. Y es de allí donde ellos, o cuando menos esta mujer, se aferra diciendo, nuestros padres adoraron en este monte. Miren, pero esto quedó más fundado en la creencia samaritana con una porción del Deuteronomio, ¿sí? Que hacía parte de los primeros 5 libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, que ellos decían creer. Lea conmigo Deuteronomio 27. Deuteronomio 27, versículos 4 al 8. Deuteronomio 27, 4 al 8. Mire lo que dice acá. Cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte, ¿cuál monte? Ebal. Y las revocarás con cal. Y edificarás allí un altar a Jehová, tu Dios, altar de piedras. No alzarás sobre ellas instrumento de hierro, de piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios, y ofrecerás sobre él holocausto a Jehová tu Dios, y sacrificarás ofrenda de paz, y comerás allí, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Aquí tenemos el momento en el cual Moisés y el pueblo que trasegó por el desierto ya está para llegar a la tierra prometida, y se hace la segunda promulgación de la ley de Dios. Y aquí, ¿qué es lo que pasa? Aquí ocurre que los samaritanos manipularon el libro de Deuteronomio. ¿De qué manera? Ellos cambiaron el nombre de Ebal por Gerizim en esta porción. Yo les decía la semana pasada, sí, ellos creían en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, pero los habían manipulado. Y este es uno de esos pasajes donde se manipuló. Se cambia el nombre Ebal por Gerizim, y con esto lo que quisieron fue autenticar su adoración en ese monte. Ahora, esto se opone, hermanos, completamente a la adoración del pueblo judío, porque eso es lo mismo que nos está diciendo la mujer samaritana, cuando le dice, bueno, Señor, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que sois judío, que en Jerusalén es el lugar en donde se debe adorar. Entonces va en contraposición. Ahora, mientras que los judíos, ellos entendieron a la luz del Antiguo Testamento, ¿sí? Lo que tenemos hoy nosotros como Antiguo Testamento, que Dios había dispuesto a la ciudad de Jerusalén, y en particular el templo que allí se construyó, para que el pueblo se reuniera para rendir culto a su nombre. El Señor dijo, Jerusalén. Antes del templo, hermanos, fue el tabernáculo, ¿verdad? Se trató del tabernáculo, que estuvo constantemente en movimiento hasta que llegaron a la tierra prometida. Pero ya en la tierra de Canaán fue Salomón quien construyó el primer templo. ¿Y qué hace Salomón? Él dedica ese templo para la adoración a Jehová. Pero claro, una cosa es lo que diga el hombre, pero ¿qué dijo Dios? ¿Él estuvo de acuerdo? Segundo de Crónicas 6, 5 al 6. En esa porción, el segundo libro de Crónicas, capítulo 6, versículos 5 al 6, Salomón cita, óigame bien, cita la intención de Dios respecto a Jerusalén.
Segundo de Crónicas 6, 5 al 6. Mire lo que dice acá el texto. Salomón está citando la intención de Dios. Él dice, desde el día que saqué a mi pueblo, que son palabras de quién, de Dios, desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre. Ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel. Desde ese día hasta ese momento. Pero mire lo que dice el verso 6. Mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre. Y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Hermanos, ¿de dónde estamos leyendo? Segundo libro de Crónicas. Entonces, si para los samaritanos solo les valían los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, pues entonces estas palabras no eran consideradas como una verdad para ellos, ¿sí? Ellos las rechazaban completamente. Y es así como funciona la adoración de cada hombre. Es así como funciona la adoración de cada colectivo de hombres que hacen para formalizar las diferentes prácticas de adoración a cualquiera que sea su Dios. Así de simple. Sentando sus criterios engañosos, lo que les parece, manipulan, toman tradiciones de hombres y hacen de eso su religión, hacen de eso su manera de adorar. Dijo la samaritana, así lo hicieron nuestros padres, así lo dice Deuteronomio, claro, el Deuteronomio samaritano. No estamos conformes con lo que dice Crónicas, ¿sí? No estamos conformes con lo que dicen los profetas, porque eso no es palabra de Dios. Entonces, ¿qué hicieron? Tomar una verdad, manipular la verdad y hacerla su verdad, siendo que todo es falso y mentiroso. Así es la adoración de los hombres hoy en día. Una manipulación. Entonces, ¿qué hace, hermanos? ¿Qué hace que una práctica de adoración sea falsa? Bueno, esto sucede cuando esa adoración contradice la verdad de Dios. Pare de contar. Si contradice la verdad de Dios, esa adoración es falsa. Es falsa. Mire, usted, para que sepa que un billete es bueno, ¿sí? Para que usted, o más bien veámoslo de la parte negativa, para que usted pueda identificar un billete que sea falso, usted tiene que saber cómo es el bueno, ¿cierto? Usted tiene que saber cómo es el bueno, que tiene aquí no sé qué, que aquí sí sé más, que el color, que el tamaño, que el papel, que textura, que cómo huele, algunos que le pasan hasta la lengua al billete. ¿No lo han visto? Para probar si es verdadero. Pero todo es conociendo la verdad. Es la única manera de poder rechazar aquello que es falso. Hermanos, si una persona, piensa en esto, si una persona es acostumbrada por generaciones a una tradición de hombres y no confía en la revelación de Dios y peor aún, tuerce lo poco que tiene de la palabra de Dios, no se puede esperar otra cosa que tener una adoración que es completamente ajena a la verdad de Dios. Y eso es lo que ocurre. Queremos hacer de lo que a mí me parece, de lo que funciona, de lo que es pragmático, la adoración a Dios. Pero cuando nos vemos frente a la Escritura, empezamos a patinar. No, pero es que así siempre se ha hecho. Pero es que mire lo que dice la Biblia. Sí, pero es que mire que la historia dice. No podemos estar tan mal. Igual no estamos haciendo nada malo. El Señor ha de recibir lo que nosotros le traigamos. Y no es así. Mire, quítele la Biblia a una generación,
Quítele la Biblia a una generación y tendrá usted una sociedad sumida en tinieblas, sumergida en su corazón engañoso. Por eso es que yo les digo, amados hermanos, usted deja de venir a exponerse a la Escritura. Mire, no es porque nosotros nos veamos complacidos de verle su cara por acá y decirle, ay, qué bueno que usted nos visita. No, esto es para el beneficio de su alma, porque cada vez que usted se ve presente delante de la verdad, usted va a tener convicciones de cómo caminar en esta vida conforme a esa verdad. Pero si usted se aparta de la fuente de la verdad, usted está a expensas a lo que diga el mundo, a lo que le diga el diablo. Y por más de que usted se meta en un convento, en un monasterio y diga, de aquí me voy al Tíbet, allá con los monjes tibetanos, en donde aquí no entra nada del mundo, usted se llevó a un enemigo que está en su corazón. Porque como lo dijo Jeremías, su corazón, el corazón del hombre, es engañoso. Es engañoso. Y estarán dispuestos, así el hombre, a rendir culto, porque esa es parte de su naturaleza, rendir culto. Incluso lo hará, se postrará delante de una piedra. De una piedra. A esa ignorancia han de llegar los hombres. Miren, la samaritana estaba a portas de saber la verdad. Ella estaba al frente de la verdad encarnada. Estaba frente de Jesucristo, pero hasta el momento ella solo podía decir, me parece que eres profeta. ¿Cuántas veces nos ha pasado exactamente lo mismo? Con todos los pecados habidos y por haber. Y se presenta el Evangelio. Sí, me parece, es interesante, pero amo más mi vida de pecado. La samaritana estaba muy cerca de conocer la verdad, pues el que estaba allí, ¿quién era? Era la palabra encarnada de Dios. Y esto es un asunto que Juan, el evangelista, ha querido dejarlo desde el principio muy claro, que Jesucristo es la palabra de Dios encarnada. Por tanto, sería Jesús quien le hiciera saber que esa ignorancia puede ser quebrada por el conocimiento de la verdad. Es decir, si usted, mujer samaritana, me conoce a mí, ¿qué ocurre? Tendrá conocimiento de la verdad. Y eso era lo que quería Jesús. Conózcame a mí. Eso es lo que quiero, que aprenda de mí. Entonces, hasta este momento, la mujer, fíjense que no solamente su problema era de adulterio, su problema era que su vida estaba completamente desvirtuada. Y seguramente, y es que eso incluso pasa, ella podía sopesar o equilibrar las cargas diciendo, puedo ser religiosa y aún mantener mi pecado. Y allí estaba. Una mujer que vivía en adulterio, y ella decía, nuestros padres, mi padre Jacob, ellos adoraron en este monte. Soy samaritana. Ella podía conciliar esas dos cosas, porque cuando se está en lo que es falso, pues es fácil conciliar el pecado con una vida religiosa, con una apariencia de religiosidad. Eso es la adoración falsa. Ahora, ¿qué es la adoración verdadera? Bueno, no pierda de vista que mientras que la mujer quiere traer por tema de conversación la diferencia que hay entre judíos y samaritanos, hermanos, probablemente esto lo hacía, como les digo, para desviar la conversación de su situación pecaminosa. Pero el Señor, Dios de todo el universo, no solamente le va a responder sobre el asunto de la adoración, sino que además Él va a continuar con su propósito. ¿Cuál era el propósito de Jesús de pasar por Samaria? Salvarla. Él iba a llevar salvación. Él no ha perdido su intención. Por más de que la mujer le quiso dar una vuelta por acá, hablemos de teología, hablemos de adoración, hablemos de otra cosa.
El Señor sí, le va a hablar del tema, pero no va a dejarse desviar en su propósito. Él continúa con su plan de salvarla. ¿Por qué lo digo? Bueno, yo le pregunto, ¿qué necesita un hombre para ser salvo? A una sola voz, creer en Jesucristo. Creer en Jesucristo. Ahora yo le pregunto, ¿qué le dice el Señor a la mujer en el comienzo del verso 21? Mujer, créeme. El Señor no ha olvidado. El Señor quiere es coger a esa mujer y decirle, salvación solo por mí. Créeme, créeme. De esto se trata, hermanos, el Evangelio. De poner la confianza en Jesucristo. Créeme, le dice el Señor. Ahora bien, las palabras del Señor no son un ruego. Ay, no, mira, te ruego que me creas tantico. ¿Sí? Que me creas tantico. Uno como predicador, uno ruega. Créame, es para bien suyo. Créame. Pero el Señor no ruega. ¿Qué hace el Señor? Ordena. Él manda, por eso es Señor. Él ordena y con esa misma voz de mando, porque ese créeme es un mandato, Él manda a esa mujer, créame. Y con esa misma voz de mando, Él le va a enseñar lo que es la verdadera adoración. Con esto, el Señor va a trazar un vínculo directo entre lo que es la salvación y la adoración. Eso no se puede romper. Hay un vínculo directo entre la salvación y la adoración. Y lo primero que afirma el Señor es que se viene una reforma. Viene una reforma en la adoración. Y le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Qué es eso? Reforma. Una reforma religiosa, una reforma en la religión, donde no será Samaria, ni siquiera, óigame bien, ni siquiera Jerusalén, los únicos lugares donde se adorará a Dios. ¿Quién lo dijo? El Señor. El Señor. Y con esto, hermanos, ojo con lo que voy a decir. Con esto, el Señor no quiere decir que Él esté aceptando la adoración samaritana. No la está aceptando. Y tampoco Él está rechazando la adoración judía. No lo está haciendo. Pero tampoco está aceptando la adoración judía simplemente por ser judía. ¿Sí me van a entender? Él dice, ni aquí ni allá. Llegará el día, llegará el momento, se acerca, está muy cerca, la hora viene cuando ni es aquí ni es allá donde se ha de adorar al Padre. ¿Cuál es la reforma que está por venir? 1, el cambio del lugar de la adoración. Eso es lo que está diciendo el Señor, ¿cierto? El lugar de adoración. 2, que con Jesucristo, óigame bien a esto, con Jesucristo hay una nueva administración que se está adentrando en la historia, donde el antiguo pacto, con todas sus leyes ceremoniales que fueron dadas al pueblo de Israel como un tipo, no como un sujeto, sino como un tipo, es decir, como algo que prefiguraba el plan redentor de Dios, ahora tendría su cumplimiento en el nuevo pacto a través de Cristo en su iglesia. Es decir, hablamos nuestras Biblias. Está dividida. ¿Cuál es la división más grande que tenemos en la Biblia? Antiguo y Nuevo Testamento, que usted lo puede traducir literalmente, Antiguo Pacto, Nuevo Pacto.
¿Sí? Cambio de administración. No es un cambio de planes. Óigame bien. El Antiguo Testamento es como cuando se va a construir un edificio, ¿sí? Y se empiezan a armar andamios, ¿cierto? Primero nadie empieza a construir una casa desde el segundo piso, ¿cierto? Nadie. Eso sería de locos. Se empieza a construir desde abajo, cimientos, y empieza a armar ahí, y ya se empiezan a hacer los andamios para, de ahí para arriba, empezar a construir. Pero cuando usted termina la construcción, ¿usted qué? Dice, ay, mire esos andamios tan bonitos, vamos a poner el sofá en el andamio del frente, ¿sí? Vamos a dejar la cocina en el andamio de atrás. No, el andamio ya cumplió. ¿Qué hay que hacerlo? Ya quitarlo. Ya no hace falta. ¿Por qué? Porque ya está lo nuevo, ya está el edificio. De esa nueva administración es la que el Señor ha venido a hablar, de esa nueva reforma. El antiguo pacto sí, traía una cantidad de celebraciones, de ritos, de leyes, que lo que hacían era preparar el corazón del hombre para que aprendiera la manera correcta de cómo Dios iba a intervenir en la humanidad para salvarle y que esta humanidad salva le adorara. Ahora, venido Cristo, quien es el que cumple perfectamente la ley de Dios, todo eso queda abrogado. Ya no se necesita. Así es que tanto Israel, pueblo de Israel, como Jerusalén y el templo, con todas sus celebraciones cúlticas, fueron eso, un modelo que señalaba a algo más grande. Señalaba a algo más grande, y es al verdadero objetivo del plan de Dios: hacer un pueblo para sí. Elegido, redimido, ¿para qué? Para que le adore. Ese es el plan de Dios. Y eso fue lo que hizo en el Antiguo Testamento. De manera progresiva empezó a enseñar de una manera pedagógica a un pueblo que él eligió, el pueblo de Israel, y a ellos le entrega leyes y les dice y les enseña con todo el sistema sacrificial que la salvación no es por causa o por mérito del hombre, sino que les enseña desde un principio que es por la intervención de Dios. Alguien ha de morir, alguien tiene que pagar. No son ustedes. Es otro. Y desde el principio el Señor enseña eso, desde el mismo Génesis, cuando Él les hace las vestiduras a Adán y Eva. ¿Las hace de qué? De pieles. ¿Qué implicaba eso? Un sacrificio. Un sacrificio que cubriría lo que en su momento, su desnudez, se convirtió en algo pecaminoso. De vergüenza. Porque eso fue lo que tuvieron el hombre y la mujer, vergüenza. Entonces, de allí en adelante el Señor empieza a cultivar en la mente de los seres humanos la manera de que Él va a salvar solamente por gracia. Pero venido Cristo, venido el cumplimiento del tiempo, donde Él cumple absolutamente con todos los requisitos, hermanos, ya las cosas viejas ya no son necesarias, no se necesitan. Y fíjese, hermano, uno no tiene que ser muy profundo en este asunto como para lograr entender que el Señor está diciendo que ya no habrá necesidad de un templo en particular donde Dios sea adorado. Usted lo puede leer ahí claramente. La hora viene cuando ni es aquí ni es allá donde adoraréis al Padre. Así lo dijo el Señor y así lo debiéramos aceptar. Hermanos, si nosotros hemos seguido las pisadas de Jesús en este evangelio, entonces hemos podido notar cómo Él, siendo que judío, ¿verdad? ¿Él qué hizo? Él asistió a Jerusalén para celebrar la Pascua. Y con esto, Él estaba dando cumplimiento a esos preceptos de la ley ceremonial y de lo que Dios había ordenado en la adoración por medio del sacerdocio levítico y del sistema sacrificial. Es decir, que mientras el Señor estuvo en este tiempo,
había Jerusalén, ¿cierto? Había templo, ¿cierto? Habían todos los ritos habidos y por haber, ¿cierto? Y el Señor los cumplió. A los 8 días presentado en el templo, circuncidado. Los papás, ¿qué tenían que hacer? Presentar un sacrificio. Eran pobres. ¿Qué llevaron? 2 tórtolas. Porque eso eran animales que estaban por allí. No los tenían que comprar, pero cumplían con la ley. Y toda la vida de nuestro Señor Jesucristo sobre esta tierra fue el cumplimiento de la ley. Pero, siendo Cristo eso, el cumplimiento de toda la ley, cuando Él es colgado en la cruz de allá del Calvario, ¿cierto? Pasa algo en mediaciones del templo. ¿Recuerda usted qué pasó? Se rasgó el velo, ¿verdad? Dice el Evangelio que el velo del templo, ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, se rasgó de arriba hacia abajo. Mire, leyendo acerca de este tema, uno piensa que se trata de una telita muy delgadita, ¿sí? Pero es que son hilos trenzados y esas trenzas son trenzadas con otras y otras y que probablemente el grosor de un velo de esos era más o menos una cosa así. Que para rasgarse tiene que ser algo sobrenatural. ¿Cómo se rasgó? Dice que se rasgó de arriba hacia abajo. Y seguramente, la interpretación que nosotros más hemos oído respecto a esto, a que se rasgó el velo con la muerte de Cristo, es que allí mismo, con su muerte, se abrió el camino para los creyentes para tener acceso al lugar santísimo. ¿Cierto? Eso es lo que más hemos nosotros escuchado. Y está bien, y eso está bien. Pero hemos de anotar también, amados hermanos, que cuando se rasgó el velo, esto simbolizó efectivamente la ruptura de Cristo por nosotros. La ruptura de Cristo inmolado por nosotros, representado allí por ese velo mismo. Y el cumplimiento y abolición de la ley ceremonial allí quedó rota. Se rompió. Llegó a su fin. Cuando Cristo muere, la ley ceremonial y la ley civil quedó rota. Ya no se necesitaba más. Así es que, hermanos, el tiempo del templo de piedra había llegado a su final. A su final. Piense, en ese mismo momento en que el Señor estaba colgado en la cruz, justo en el mismo momento de morir, habían sacerdotes que estaban oficiando en el templo. Hasta allí, hasta ese momento. El cumplimiento se daba entonces de la profecía de Ezequiel, donde la gloria de Dios abandonaría el templo. Allí, esto se selló años más tarde, en la destrucción del templo en el año 70. En el año 70. La gloria del Señor abandona el templo. Se acabó el sistema de adoración levítico. Se acabó todo el orden sacerdotal de parte de los levitas. Esto quedó obsoleto con la venida de Cristo, pues como lo dice el libro de Hebreos, capítulo 7, versículos 11 y 12. Capítulo 7, versos 11 y 12. Dice, Hebreos 7, 11 y 12. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, aquí está poniendo una situación hipotética. Si hubiera perfección en el sacerdocio levítico, está diciendo acá, porque bajo él recibió el pueblo la ley. Y viene la pregunta, si eso hubiese sido así, si el sacerdocio levítico fuera el perfecto, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según la orden de Melquisedec? ¿Para qué? Si el sacerdocio levítico era suficiente. Y sigue diciendo, y que no fuese llamado según el orden de Aarón. Verso 12, porque
cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Cambio de ley. Entonces, amados hermanos, cuando Cristo viene, cumple, se ofrece como sacrificio, ¿hay más sacrificios por ofrecer? ¿Hay más sacrificios por ofrecer? ¿Debiéramos esperar a otro Mesías? ¿Debiéramos seguir presentando sacrificios para que nuestros pecados sean cubiertos? No, 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 no. Jesucristo es el sumo sacerdote que hoy está a la diestra del Padre ejerciendo como sumo sacerdote. Él está intercediendo por los creyentes para que la adoración del creyente sea recibida por el Padre. Si no fuera por Cristo, nuestra adoración no sería recibida. Y es aquí, amados hermanos, en esta reforma que hace mención nuestro Señor Jesucristo, es aquí donde se marca el lazo profundo entre la adoración y la salvación. ¿Por qué? Porque para poder adorar al Padre se necesita ser hijo, ¿o no? Se necesita ser hijo, porque el Señor está diciendo, adoraréis al Padre. Y para adorar al Padre usted necesita ser hijo. Y ahora, para ser hijo, ¿usted qué necesita? Ser redimido por Jesucristo, ¿cierto? Entonces hay una relación directa entre la salvación y la adoración. Mire lo que dijo Juan en el capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso el Señor le dice a la mujer, mujer, créeme, créeme. Si quieres adorar de verdad, debes creer en mí, para que puedas saber cómo acercarte al Padre. La samaritana, hasta ese momento, no era hija de Dios. No era hija de Dios. Y su creencia en la tradición de su pueblo le hacía estar más lejos de la posibilidad de rendir adoración al Padre. Hermanos, bien le dice el Señor, vosotros adoráis lo que no sabéis. Le está diciendo, ustedes adoran, usted cree estar en la verdad, pero están en ignorancia. Es falso. Ustedes no saben qué están adorando. Y esto es natural. Una persona que está muerta en su pecado no conoce a Dios, no sabe qué adora. Y cualquier cosa va a estar adorando. Y su ignorancia está precisamente en haber excluido la palabra de Dios tal como Él la había revelado. Así es que, amado hermano, si usted no se acerca a la Biblia, el Señor le pone a usted un título y es ignorante. Y esa ignorancia lo va a llevar a adorar lo que usted no conoce. Usted necesita conocer por medio de la Biblia a Dios para saberle adorar. Y el hecho, hermanos, y el hecho de aborrecer, en el caso de los samaritanos, de aborrecer a los profetas y de aborrecer esos otros libros que se conocen por los judíos como los escritos, donde está toda la literatura poética, la sapiencial, la histórica del Antiguo Testamento, eso les puso a los samaritanos en un estado de tinieblas. Ellos adoraban lo que no conocían, no conocían. Sin luz del Antiguo Testamento, en ese momento, los samaritanos se negaron a adorar a Dios en Jerusalén. Así nomás. Y el Señor lo había mandado. Y ellos se negaron a obedecer lo que Dios había mandado. Y aún más, estos samaritanos mezclaron el culto con sus prácticas paganas. Eso fue horrendo. Ahora fíjese en esto. El Señor pudo haber dicho, ojo a esto, el Señor pudo haber dicho, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la adoración viene de los judíos. Él lo pudo decir, porque la mujer le estaba hablando, bueno, hablemos del tema de la adoración, y el Señor le pudo haber respondido esto, ustedes adoran lo que no saben, pero nosotros adoramos lo que sí sabemos, porque la adoración viene de los judíos. Pero no es así, ¿cierto?
Así no es como dice la Escritura, o cuando menos mi Biblia. La última parte de esta expresión alude a la salvación, porque la salvación viene de los judíos. Y esto es porque si se conoce la verdad de Dios, la cual fue revelada a los judíos, se sabrá que para adorar a Dios de la manera correcta es la que Él quiere, la que Él ha prescrito en su palabra. Hermanos, el Señor ha de hacer primero salvar a una persona para hacerlo un adorador. Y la salvación viene por los judíos. Tenga cuidado en esto. Tenga cuidado en pensar en que hay algún mérito por ser judío. Esto no lo está diciendo el Señor. No hay mérito por ser judío. No hay ni uno siquiera para ser salvo. Claro, Pablo habla en la carta a los Romanos, ¿acaso no hay alguna virtud en ser judío? Sí que la hay, y tiene que ver con esto. ¿Por qué? Porque a los judíos se les dio la ley, ¿sí? Fueron separados, apartados por Dios sin ser un pueblo mejor que cualquier otro. Fue un pueblo elegido, los redimió por medio de sacrificios, les presentó su voluntad, les enseñó todo lo que tenían que saber, pero no significa que por ser judío uno es salvo. No, ni mucho menos para ser un verdadero adorador. Usted no necesita ponerse un gorrito acá en la cabeza, usted no necesita tener un cuerno para estar haciéndolo sonar, usted no necesita ir a Jerusalén y darse golpes contra un muro de piedra, usted no necesita eso. ¿Por qué? Porque el Señor ha dispuesto que la adoración no es estética. Este pueblo de Israel era un pueblo tipo, ejemplo, un pueblo que rechazó de tajo al Señor. Recuerden, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué virtud hay allí? En rechazar a su Mesías. No hay virtud alguna. Además, la adoración de los judíos se pervirtió de tal manera que sus ofrendas y sus sacrificios fueron aborrecibles delante de Dios. El Señor les dijo, no los quiero más. No quiero más de sus sacrificios. Malaquías 1, 6 al 8. Malaquías 1, 6 al 8. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Eso es lo común, eso es lo normal, eso es lo que debe suceder en la vida de los hombres, que los hijos honren a sus padres y que los siervos honren a sus señores. Y sigue diciendo, si pues yo soy padre, dice el Señor, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está? ¿Qué? Mi temor. Hoy ya ni le temen al Señor. Hoy no lo honran. Con vergüenza, con irreverencia, se presentan delante de Dios y lo tratan como si fuera un igual. ¿Dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes. Mire, le habla a los sacerdotes, a los que sabían, a los que conocían. Pero menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¡Ja! Llegan a ese punto de decir, pero yo, ¿cuándo te he ofendido? ¿Cuándo te he menospreciado? Si me la paso en el templo aquí haciendo lo que tú mandas. Y el Señor responde en el verso 7, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? El Señor responde, en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable.
Hermano, tenga mucho cuidado en despreciar el día domingo, porque es día de adoración al Señor. Y el Señor le hará estas mismas preguntas que le hizo a los sacerdotes. ¿En qué te hemos deshonrado? Cogimos el domingo para hacer nuestra voluntad. Y aún podemos venir a culto en este domingo y estar dormidos. Podemos estar en este mismo lugar pensando en cualquier otra cosa menos en Jesucristo. Y estamos menospreciando el nombre santo de Dios. Verso 8. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, traemos lo peorcito. ¿No es malo? Pregunta el Señor. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? No es malo, dice el Señor. Es malo. Y lo pone así. Preséntalo. Lleva eso. Llévalo a tu príncipe. Llévalo a tu señor. Llévalo a tu jefe allá en el trabajo. Llévale algo horrible a tu papá, a tu mamá. Llévalo. ¿Acaso él se va a agradar de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Jamás nunca venga delante del Señor a traer algo sucio, inmundo. Así es que la reforma, hermanos, que se viene en la adoración, tiene un distintivo que el Señor ahora hace notorio. Y es que todo esto, que se convirtió en estético, en un formalismo, tiene que dejarse a un lado y hacerse notorio la verdadera adoración, la cual se hace en espíritu y en verdad. Ese es el carácter del adorador y será el único que Dios va a aceptar en cualquier lugar donde Dios se encuentre, quien sea el que le adore. Usted puede estar en Samaria, usted puede estar en China, usted puede estar en Jerusalén, usted puede estar en la Meca, usted puede estar donde usted quiera, pero si usted adora al Señor en espíritu y en verdad, esa adoración la recibirá el Señor. Que diga el texto, fíjese bien, que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué significa? Bueno, esto tiene que ver con la obra salvadora que le delegó al Hijo para ir a buscar lo que se había perdido. Él no está allí buscando entre las iglesias, ay, venga a ver quién es un verdadero adorador. No, Él vino a buscar lo que se había perdido. Él vino a salvar y hacer de ese salvo un verdadero adorador. La salvación que trae Jesucristo es la búsqueda de los elegidos del Padre para hacer de ellos un pueblo que le adore conforme a su verdad. Hermanos, pensemos en ese pueblo tipo en Israel, que ejemplificó muy bien el plan de Dios. Y me explico con lo que voy a decir. No es que fueron, wow, el mejor ejemplo, sino que cuando ellos estuvieron esclavizados 400 años en Egipto, ¿qué hizo Dios? Fue y los buscó. Los buscó en esa nación pagana y con brazo fuerte los liberó de sus cadenas. ¿Con cuál propósito? ¿Cuál fue el propósito? Salgan, ya son libres, hagan lo que mejor les parezca. No, Él los libró de las cadenas con el propósito de llevarlos a un lugar designado por el Señor para que le rindieran adoración a su nombre. Todo se trata de Dios, amado hermano. Todo se trata de Dios, no de usted ni de mí. No se trata de si voy a estar bien, si mis finanzas van a funcionar, si voy a la iglesia, si voy a conseguir pareja. No se trata de mí, se trata de Dios. La salvación, aunque genera grandes beneficios para los hombres, esto es verdad, no podemos caer en ese craso error de desvirtuar el propósito de la salvación. No somos nosotros
No se trata de nuestro bienestar. Y aunque esto sea una promesa, el propósito que tiene Dios para con su pueblo es que éste le rinda adoración. Pero no lo entendemos. Creemos que nos salvó para que seamos felices en esta tierra. Pero adoración cuando el Señor llama a su pueblo: Domingo, levántate pueblo y adora. Ay, domingo, tengo sueño, tengo mejores planes, tengo que ir aquí y allá. Si llego tarde, ¿eso qué importa? Si no llego, ¿qué más da? El Señor, si le ha salvado, es para que le rinda adoración. Así es que, amado hermano, la adoración que ha de rendir el pueblo elegido de Dios no puede ser otra que la que Él mismo ha decidido tener, y es que sea en espíritu y en verdad. Esto que implica que le conozcamos a Él para saber la manera correcta de cómo debemos acercarnos. Y aquí se nos presentan dos distintivos, dos aspectos que son distinguibles de la verdadera adoración: que sea en espíritu y que sea en verdad. La adoración en espíritu. Mire, en este mismo texto el Señor señala en el verso 24: Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y si usted conoce a Dios, como lo presenta la Escritura, usted se va a estrellar con esto, que Dios es espíritu. Por tanto, Dios demanda que le adore en espíritu. Desde el mismo momento en que estuvo en el corazón de David construir un templo para el Señor, Dios le hizo saber que Él no necesita un templo construido por el hombre para morar en medio de su pueblo. No lo necesita. Incluso el mismo Salomón, él cuando dedicó el templo para la adoración, él dijo ahí en Primero de Reyes, capítulo 8, verso 27, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Y estas palabras las replicó también Esteban cuando hizo su defensa y fue lapidado. Es decir, no solamente se replicaron en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo. Dios es espíritu, y esto significa que Él no es material, y en su esencia inmaterial Él aborrece, óigame bien, aborrece que la intención de los adoradores se centre en lo material, se centre en lo estético. Lo estético lo que hace es desorientar, desviar nuestra atención. Hoy en día se le llama adoración a un concierto. ¿Y a dónde se va la intención, la atención de la audiencia? ¿Al grupo que está allá cantando? ¿Y qué tanto yo salto y lloro y me quejo? Pero siendo más religiosos, podemos decir: Señor, esta es nuestra adoración para ti. Es como si estuviéramos diciendo: esta es una presentación que hemos elaborado con todo el cuidado para que tú seas el espectador, un espectador cósmico. Y no es así. No es así. Él quiere que le adoremos como Él es. Y Él es espíritu, y así debemos adorarle. Piense, por ejemplo, en los elementos del Antiguo Testamento, en la adoración en el templo y en el tabernáculo. A ellos tenían el propósito, sí, de guiar a los hombres a un entendimiento. ¿Cuál? Al entendimiento de que todo eso era
nos estaba direccionando a Jesucristo, para la adoración a Jesucristo. Pero tristemente el pueblo judío, ellos se quedaron fue con la majestad de los utensilios. Ellos se quedaron con la majestad del oro brillante y de las vestiduras y los holocaustos, es decir, en lo que se podía palpar. Y esto lo abraza el catolicismo. Unas, ¿cómo se llama eso? Construcciones monumentales, vestiduras, cantos gregorianos, utensilios estrambóticos, cuadros. La otra vez viendo un documental sobre el pozo de Jacob, porque hasta el día de hoy está eso, el pozo de Jacob. Allí se construyó una iglesia ortodoxa, de los griegos ortodoxos. Recuerde que el catolicismo se dividió en dos, los orientales y en los occidentales, ¿cierto? Y los griegos ortodoxos, los orientales, ellos allí construyeron un templo. Y claro, el que iba entrevistando, pues él quería ir a ver el pozo de Jacob. Pero el curita que estaba allí, un viejito barbado, viejito, mejor dicho, esto, si ven este cuadro que está acá, lo pinté yo lo pinté. Este templo, yo lo construí, fui yo. Entremos, mire, acá esto lo que está en el piso, fui yo. Y todo era yo. Era un templo para el egocentrismo. ¿Y cómo se hacía evidente esa adoración? En aquellas cosas que se podían tocar, en aquellas cosas que se podían palpar, en lo que era estético. Y hermanos, la estética para el judío se convirtió en un estorbo para adorar a Dios en espíritu. Vestiduras, campanillas, cosas hermosas. ¿Para qué? Para ser vistos por los demás. Eso desvía la verdadera adoración. La adoración verdadera debe ser en espíritu, y aunque estemos en la carne, donde nuestra realidad de la materia puede ser evidente por nuestros ojos físicos, hermanos, la regeneración ha abierto un conducto por el cual el verdadero adorador ha de relacionarse con Dios para rendirle adoración, culto, por medio de un espíritu renovado. Por eso es que hemos de someter nuestro cuerpo al gobierno del Espíritu para venir a adorar al Señor. No solamente tenemos un espíritu renovado, sino que ahora también tenemos al Espíritu de Dios, quien nos guía a tener comunión con el Padre. Allí es donde se asienta la verdadera adoración. Entonces, amado hermano, si el requisito de la verdadera adoración es en el Espíritu, entonces, ¿cuál es el prerequisito? Ser salvado por Jesucristo. Ese es el prerequisito. Es como lo dijo Pablo en Romanos 8:15. Habéis recibido el Espíritu de adopción, con el cual, ¿qué? Léalo de una manera negativa. Si no habéis recibido el Espíritu de adopción, ¿puedes clamar a Padre? No puede. Podrá venir usted de corbata, podrá venir usted con frijoles entre los zapatos, podrá venir con una camándula, con lo que usted quiera, y nada de eso lo va a acercar al Padre. Eso es una adoración falsa. La verdadera es en espíritu. Es cuando usted viene acá y sujeta sus pensamientos a la verdad, que sea el Espíritu Santo guiándole a que adore con lo que usted es. No con una apariencia. No es apariencia de piedad. Ahora bien, esto se refuerza con el segundo aspecto, la adoración en verdad. Y también el Señor en estos versículos nos ha mostrado lo que significa que la adoración sea en verdad. Y tiene que ver con lo que Dios ha hablado. Adoración en verdad tiene que ver con lo que Dios ha hablado. Y si el Señor dijo que la adoración judía se le vendría una reforma, pues esa es la verdad de Dios.
Y así debemos adorar. Ya no a través de tipos, ya no a través de las sombras del antiguo pacto, que instituyó sacrificios de animales o ofrendas sangrientas, sino que ahora se haría por medio de la verdad misma que es Jesucristo. Jesucristo. Cristo es el camino que nos lleva al Padre. Y es por quien nosotros invocamos en este lugar a Dios, en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para que por sus méritos nosotros seamos aceptos delante del trono de gloria para poder adorar a nuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, adorar al Padre en espíritu y en verdad manifiesta un acto propio de la Trinidad. ¿Sí pudo usted percibir en la adoración de lo que el Señor está diciendo a la Trinidad? Allí está, donde el Espíritu regenera el espíritu del hombre y Cristo, la verdad de Dios, lleva al creyente delante del Padre para celebrarle. Allí está la Trinidad. Ahora, volviendo ya para finalizar al contexto de la entrevista, la mujer había comenzado mal, ¿verdad? Había comenzado muy mal, hablando desde su ignorancia. Pero en el verso 25, ella quiere resaltar que ella no es tan ignorante. El Señor le dijo, ustedes adoran lo que no saben. Y ahora la mujer dice, bueno, yo no me voy a dejar echar aquí tierra, yo sí sé. Y en el verso 25, ella dice, sé que ha de venir el Mesías. Yo sí sé, yo tengo conocimiento. Sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Pero era una ignorante, batida en sombras. Sé que cuando el Cristo venga nos va a declarar todas las cosas, pero no se estaba dando cuenta que el que estaba hablándole le estaba declarando todas las cosas. Todas. Pareciera que cada vez está más cerca, sí, está cerca, pero todavía no está en Cristo. Está cerca de conocerle. Pero necesitaba ¿qué? Necesitaba un empujón en su entendimiento. Y eso es lo que el Señor hace y abiertamente le dice, yo soy el que habla contigo. A veces el Señor tiene que hablarnos de una manera tan explícita, pero tan explícita como para decir, ay, sí, soy pecador. Así como 1 más 1 es 2, la mujer tenía ya los elementos necesarios para identificar a Jesús como el Mesías, quien le había revelado la voluntad del Padre en salvar a pecadores para que le adoren. Así es que, amados hermanos, mire, es sumamente obstinado, ¿sí? Es obstinado la situación del hombre por pretender llegar a Dios sin usar la Biblia. Y hay más obstinación que por más de que se le abra la Biblia, pero estando muertos espiritualmente, no pueden ver la verdad, no pueden entender la verdad. Allí está la majestad de Dios, en que cuando Él llama eficazmente, prende la luz. La luz del Evangelio brilla a tal punto que cautiva cualquier corazón. Y lo lleva a ¿qué? A adorar inmediatamente. Porque el Espíritu de Dios viene a morar en el hombre para que entienda que Jesucristo ahora es el Señor que viene a revelar la voluntad de Dios y que lo insta a adorar al Padre. ¿Cómo podrá saber usted si verdaderamente ha sido llamado por Cristo para la salvación? Y esta porción que acabamos nosotros de tratar en las Escrituras nos deja ver que la evidencia está en el mismo acto de la adoración. Allí hay una evidencia. Si usted adora en espíritu y en verdad, es porque el Señor le salvó. Cuando la salvación llega por la gracia de Dios a una persona, ésta será movida por el Espíritu de Dios a reunirle en un ámbito sagrado de la comunión con otros creyentes. El pueblo de Dios reunido ante Él. ¿Para qué? Para contemplar y reverenciar el honor de su nombre.
Esto lo digo, hermanos, en términos de la adoración pública, claro, como pueblo reunido, pero también el creyente es llamado a adorar en lo privado. Y se distingue el salvo, tanto en lo privado como en lo público, cuando adora a su Señor con reverencia, cuando adora a su Señor con temor, cuando adora en espíritu y en verdad, cuando le conoce, cuando sabe que Él es un Dios fuerte, poderoso, santo, cuando conoce que el Señor es fuego consumidor, cuando le teme, cuando sabe que usted es pecador y usted le tiemblan las rodillas por venir a presentarse delante de Él y decir como lo dijo Isaías, ¡ay de mí que soy hombre muerto! Pero si la adoración es tenida en poco, probablemente es porque aún Dios no es su Señor. Piensa en la samaritana, mujer pecadora, algo religiosa, sí, pero aún así ignorante de la verdad, perdida en sus pecados. Y esa puede ser la situación de algunos de los que están aquí presentes, que hasta el día de hoy ha estado adorando lo que no conoce, ya sea un ídolo o una verdad a medias de quién es Dios, pero el desconocimiento está presente. Y es momento que ponga su mirada en Jesucristo y que crea en Él, que Él es el Cristo. Y siendo iluminado por el Señor, que usted pueda saber que usted es un pecador, al igual que yo, y que necesita el perdón divino, y que solamente por el don del Espíritu de Dios podrá rendir la adoración que Dios está demandando. Ahora, puede que usted sea un verdadero creyente, pero ¿qué está pasando con la adoración que Dios requiere? ¿Qué está pasando? ¿Acaso ha pervertido el propósito de Dios para hacerlo salvo? Puede que ocurra también. O sea, tenemos muchos elementos en la cual la Escritura nos está confrontando con nuestra desidia espiritual, con nuestra flaqueza, con el menosprecio que hemos tenido de la sangre de Jesucristo. Sí, y eso es natural de la carne. Qué bueno, las bendiciones. Pero adorar, no. Debiéramos el día de hoy hacer un alto en nuestro camino y empezar a evaluar cómo es nuestra vida de adoración. Y si es consecuente a lo que enseña la Escritura, podemos darle la gloria al Señor de que Él nos ha salvado. Pero si al día de hoy no nos interesa en lo más mínimo seguir burlando la adoración a Dios o estar adorando a otros dioses, no pretenda que usted tendrá un lugar en el reino de los cielos. Vamos a orar.